gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tus estudios, tu conocimiento, tu ampliación sobre Dios y sobre todo sobre su amor. Como decía Alex Rey, Jesús no envió discípulos a predicar puerta a puerta ni a hacer nada de esto. Era un tema de los 12 y de los 70. Él se basó en algo mucho más bonito. En esto conocerán que sois mis discípulos si hubiere amor los unos con los otros. Óscar, cuando quieras. Muchísimas gracias, Carles, por invitarme desde aquí, desde Australia. Son las 6 y un poquitito más de la mañana del sábado. Os estoy hablando, vosotros que estáis ahí en Europa y en lugares de América, os estoy hablando desde el futuro, podríamos decir así, ya que estamos adelantaditos. Si queréis saber el tiempo para mañana, es un tiempo bonito, muy posiblemente calor, ¿ok? Eso es bot del futuro. Pero eso es lo único del futuro que os puedo compartir, porque de profecía poco, de visiones muy poco. Lo que os puedo compartir en el día de hoy es una sinopsis de ciertas conclusiones. Tenemos un canal de YouTube llamado Seminarios Oscar Sande, donde hay más de 1000 programas. Muchos de ellos tenéis la oportunidad de descargar referencias bíblicas y descargar el transcrito de la presentación. De hecho, hay un número de presentaciones de las que he tomado prestado para hacer esta sinopsis, y una de ellas es Dios desea que todos sean salvos. Si vais a YouTube y ponéis Oscar Sande, Dios desea que todos sean salvos, en el primero de los comentarios en la descripción del vídeo hay un enlace para PDF donde podéis bajar todas las referencias, y así en muchos estudios, no en todos, pero en muchos estudios. Eh, Bien, el día de hoy me gustaría hablaros en esta sinopsis, en esta recapitulación de conceptos, de una de las creencias más principales a las que mi esposa y yo llegamos en los últimos, aproximadamente desde el 2010. Am, si bien es verdad, llegamos a un número de conclusiones a través de las cuales vivimos cada día y crecemos en ella y tratamos de ponerlas en práctica. Eh, una de estas es el convencimiento de la restauración de toda la humanidad, de que toda la humanidad tiene una función, tiene un objetivo, tiene un propósito mucho mayor que el de violar a niños, robar el bolso a las ancianas, llenarse de cáncer, luchar entre hermanos por la herencia de los padres. El propósito de la humanidad está muy muy por encima de todo ello, y es un propósito que de hecho no es humano, es un propósito divino. Y en ese propósito divino yo creo en la restauración de la humanidad. Hay diferentes conceptos teológicos y diferentes interpretaciones teológicas, sobre todo cuando tomamos la Biblia. Yo suelo decir lo siguiente: si tú estás aquí en Australia, si tú estás en Melbourne, si tú estás en la nacional, la Princess Highway, que se llama. Y yo te digo ahí, yo te doy instrucciones escritas en un papelito, 4 instrucciones, cómo llegar a Sydney. Si doy esas mismas instrucciones a 100 personas, y esas personas evidentemente tienen suficiente gasolina y tienen un carnet de conducir, esas 100 personas con 4 instrucciones llegan a Sydney. Pero 100%, garantizado. Si yo le doy la Biblia a 100 personas, esas 100 personas van a llegar a 300 diferentes conclusiones. Si le doy el libro de Apocalipsis, no te digo nada. Si le doy el libro de Apocalipsis, van a llegar a miles y miles de especulaciones, conclusiones, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la interpretación bíblica con respecto al carácter de Dios, existe un término que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina o la forma en la cual interpretamos la Biblia. ¿Cómo lo lees tú? Y claro, con el cómo lo lees tú, para gustos están los colores,
Y cada uno tenemos, bueno, pero yo no lo veo así, no, pero es que esto significa así. Y de hecho tenemos más de 7.500 denominaciones cristianas, y no te voy a decir el número de variantes dentro del judaísmo, etcétera, etcétera, todo emanando del mismo libro. Pero os digo una cosa, dentro de esa hermenéutica, si nosotros somos educados en el carácter de Dios a través de la imagen que Cristo nos dio de Dios, si vemos una persona herida en el camino y nosotros entendemos el carácter de Dios a través de lo que Jesús nos ha enseñado de ello, 100% de las personas pararían a ayudar al herido. Entonces, cuando empiezas a tratar de discernir cuál es el mapa de Dios para la humanidad, entras en una disonancia cognitiva cuando empiezas a usar la palabra escrita de un canon de 66 libros como la guía, teniendo en cuenta que esa guía te va a dar un arco iris de diferentes opiniones. Y sin embargo, Jesús, ese carácter de Dios que él vino a mostrar, va a hacer que todos aquellos que entiendan ese carácter, todos van a parar a ayudar al herido en la carretera. De hecho, tenemos un programa preparando para la primera parte del año en YouTube que se titula No soy cristiano, soy samaritano. De hecho, cuanto mejor samaritanos seamos, mejor estaremos representando a Jesús. Entonces, dentro de la hermenéutica está esa pregunta, ¿cómo lo lees tú? Y la Biblia se ha estado leyendo en diferentes maneras y de diferentes formas. De hecho, incluso dentro de aquellos que leen la Biblia con lo que se llama el texto prueba, en otras palabras, coger un texto y decir, bueno, está escrito o escrito está. Dentro del escrito está, tenemos a multitud de denominaciones, de la A a la Z, como lo digo yo, desde el adventista, el bautista, el católico, el Dutch Reform, el de la D, Dutch Reform, que es el reformas holandés, etcétera, hasta la Z, todos ellos clamando que siguen en el escrito está y todos con una interpretación totalmente diferente. Pero lo que no se nos ha mostrado y no se nos ha enseñado, y es algo que en teología se conoce muy bien, es que hay diferentes maneras de leer la Biblia, diferentes formas de hermenéutica. Y la forma que mi esposa y yo usábamos principalmente a raíz del 2010 fue el de filtrar todo a través de Cristo. Y cuando digo a través de Cristo, me refiero a través de la esencia, a través del espíritu que Cristo quería compartir con nosotros. A través de esa esencia, a través de ese espíritu. Os voy a poner un ejemplo o un par de ejemplos para que veáis o para ilustrar lo que estoy diciendo. Si tú vas al libro de Nehemías, te das cuenta que en el capítulo 13, Nehemías regresa a Jerusalén después de haberse ido nuevamente hacia el rey de Medo-Persia, regresa a Jerusalén y cuando vuelve se da cuenta que, que los habitantes de la tierra han estado dando a sus hijas y sus hijos a aquellos que no son hebreos, ni siquiera hablan la lengua hebrea. Entonces, Nehemías, el profeta de Dios, viene, dice que les agarra, les golpea, les maldice, les pide que juren por Dios que no van a dar a sus hijas para los hijos de los que no son judíos o de los que no son hebreos y viceversa. Y luego alza y acuérdate de mí, Señor, por todas las cosas que he hecho, etcétera, etcétera. Ok. Si nosotros cogemos ese versículo y decimos, bueno, esto está escrito. Yo soy un anciano de una iglesia de cualquier denominación, yo me puedo subir a un púlpito y tener evidencias claras para poder yo acusar a una joven que está en la iglesia que se ha echado un novio que es ateo o que es agnóstico o etcétera, etcétera. Y usarlo como arma arrojadiza en contra de esa chica o en contra de su familia, sin decir nombres, porque así lo hacemos, sin decir nombres, decimos,
y decimos, y aquí, hermanos y hermanas, como bien dice el profeta de Dios, no os juntéis de esa manera y tal. Y si estuvieran los tiempos bíblicos, me bajaría de este templo y les agarraría de la barba o de los pelos y los echaría de aquí y les mandaría que juraran por Dios que no permitirían que sus hijas se estuvieran juntando con gente mundana. Escrito está palabra de Dios y toda la congregación, palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, no a través del principio de texto prueba, sino a través del Espíritu de Dios que está manifestado en las enseñanzas y en la vida de Jesús, nos damos cuenta que si en lugar de Nehemías ponemos a Jesús como filtro, que es la verdadera revelación del carácter de Dios, ponemos a Jesús como filtro, empezamos a encontrar problemas en lo que antes creíamos que el texto nos quería decir y ahora nos damos cuenta que extraemos del texto algo totalmente diferente, que es contrario a lo que parecería ser la idea. Y es muy simple. Tú ves a Jesús golpeando, te imaginas a Jesús agarrando de la barba, te imaginas a Jesús maldiciendo, el mismo Jesús que dijo, bendecir a vuestros enemigos. ¿Te lo imaginas maldiciéndolos? ¿Te imaginas a Jesús demandando que juren por Dios cuando el mismo Jesús dice no jures por Dios y no jures por el templo? Cuando te das cuenta, cuando pones a Jesús en la imagen, te das cuenta que lo que el texto nos quiere enseñar a través del filtro de Jesús no es que hagamos lo que Nehemías hacía, sino que precisamente no hagamos lo que Nehemías hacía, que hagamos lo opuesto. Pero aún y todo, voy a ir un paso más y espero que a nadie le tiemble la silla en estos momentos. ¿Ustedes se acuerdan del hombre que fue a recoger leña y el día en que se le ocurre a este hombre recoger leña es el sábado? Cuando lo atrapan, porque está claro en el texto mismo, si tú lees el texto, solo por leer el texto está claro que aquellos que lo atrapan, como da la impresión como que tienen algo en contra de esta persona en particular. Hay una agenda, es como que están mirando a ver dónde esta persona va a tropezar para atraparlo y llevarlo enfrente de Moisés. Porque ellos no tienen claro si está haciendo mal o bien. Imaginaros, los que le acusan no lo tienen claro. Los que le acusan no lo tienen claro. Lo llevan a Moisés y Moisés tampoco lo tiene claro. No lo tiene claro porque nos dice el texto que Moisés pregunta a Jehová o a Yahweh. Tenemos que empezar a cuestionarnos. O sea, los que le acusan no lo tenían claro. ¿Hasta qué nivel estaba actuando mal? Moisés no lo tiene claro, pero esperamos que el tipo lo tuviera claro. No solo eso, sino que Moisés viene, ya ha preguntado a Yahweh o a Jehová y ordena que se le apedree, ordena que esta persona sea matada por la razón tal. Tomas la historia de Jesús y tienes una persona que lo tiene que tener muy claro, porque ha cometido adulterio. Clarísimo. Él lo tiene claro. De hecho, los que la traen lo tienen clarísimo. Tan es clarísimo que no tiene ni que siquiera preguntar a Moisés, porque dice, Moisés dice que a esta persona hay que apedrearla. Y el mismo Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cada uno de ellos se van. Y esta chica que ha cometido adulterio, que ella lo tenía claro que lo que estaba haciendo estaba incorrecto, los que la acusaban lo tenían claro, y evidentemente Jesús lo tenía claro, porque le dicen, básicamente le está diciendo, no sigas por estos caminos, chica, porque va a llegar un momento en que estos te van a atrapar y yo no voy a estar aquí para defenderte. Ve y no andes pecando más. Ese Jesús, lo pones en la imagen. Y ahora quiero que con la mano en el corazón me digas si ese Jesús, tú te lo imaginas alzándose en una piedra y a la pregunta que hacemos con este hombre, el mismo Jesús va a decir, mátenlo, apedréenlo.
Y a nadie en la mente le viene esa imagen de Jesús. A nadie. Nadie que conozca a Jesús, que haya leído los evangelios, le viene esa imagen. Entonces, ¿cómo se responde o cómo responden aquellos que usan la hermenéutica del texto prueba? Bueno, pero está escrito. Ya, pero también está escrito lo otro. Y lo otro es contradictorio a lo uno. Y la otra manera en que se contesta es, no vamos a cuestionar, nosotros creemos por fe. No vamos a cuestionar, nosotros creemos por fe. Pero la fe que Dios habla no es una fe ciega. De hecho, Hebreos 11 nos dice que fe es la evidencia de las cosas. Hay una evidencia. Y de hecho, a mayor clamor, tienes que presentar mayor evidencia. Si yo digo que los burros vuelan, es un clamor muy grande. Por lo menos muestra una fotito, una foto. Y que no esté muy borrosa, que parezca un buitre. Que sea más o menos, por lo menos una, no te digo un vídeo, una foto y que no esté editada con ello. Entonces, el texto prueba nos pone a prueba realmente, porque no es lo mismo amar a tu vecino y odiar a tu enemigo. No es lo mismo eh, a los bebés de Babilonia estamparlos contra una roca. No es lo mismo que amar a tu enemigo. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo amar a tu enemigo que entra en la ciudad de Ei y aniquila a los 60.000 personas que viven en Ei. Y no es lo mismo dejar que los niños se acerquen a mí a decir, Saúl, vete a los amalequitas, mata a todos, las mujeres embarazadas, los ancianos e incluso los animales. Lo siento, pero no es lo mismo. Y la respuesta de, bueno, los caminos del Señor son muy difíciles de comprender para nuestras mentes limitadas, será eso. Pero una mente limitada de 2 años, de 3 o 4, o un niño de 5 años, sabe que no es lo mismo matar a un niño que venga ese niño a mí. Hasta un niño de 5 años. O sea, dentro de la limitación del espectro grande que tiene Dios, hay ciertas cosas que sí que están en nuestro alcance. Y en nuestro alcance está el hecho de que Dios quiere sentarse con nosotros y razonar juntos. En ese razonamiento juntos, es curioso porque en esta evolución desde el 2010 que mi esposa y yo tuvimos en el carácter de Dios, influenció mucho mi hijo mayor, am, que, am, que tenía una mente muy preguntona. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué es lo otro? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué lo otro? Influyó mucho eso y cómo íbamos a contestar a esas preguntas. Llegamos primero a la conclusión de que gran parte de la revelación en el canon bíblico es la revelación de Dios a imagen y semejanza del hombre. Fijaros que en Génesis dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, pues la imagen y semejanza que en gran parte de las historias bíblicas nos muestran es la imagen de Dios a imagen y semejanza del hombre. Fijaros que Dios se enoja, Dios pierde la paciencia, Dios se llena de ira, Dios se arrepiente, Dios dice no te voy a perdonar y luego al tiempo dice bueno, ahora sí que te perdono, etcétera, etcétera. Empiezas a ver los atributos y te das cuenta que más que el ser, más que ser la descripción de los humanos en la Biblia, de un Dios a su propia imagen y semejanza, es más bien la imagen de un Dios a la imagen y semejanza de los humanos hasta que llega Jesús. Y cuando los humanos dicen que no es justo que aquellos que solo han trabajado una horita reciban el mismo pago, vendría a ser un Dios a la imagen y semejanza del hombre, si tú solo has trabajado una hora, solo te voy a dar el precio de una hora, resulta que Jesús ahora muestra a un Dios que está muy lejos de aquel que el hombre ha sido capaz de maquinar en su mente y dice, no, tanto al del último como al primero, todos reciben lo mismo.
no solo todos reciben lo mismo, sino que dentro de todo recibir lo mismo, hay un grupo de gente en particular que el recibir lo que a ellos les corresponde no es suficiente. El recibir lo que está pactado no les da alegría. La alegría completa de esa gente es, yo tengo que recibir, o a mí me gustaría recibir, o yo quiero recibir lo que a mí me corresponde, ese denario que a mí me corresponde, pero eso no me llena de felicidad. Lo que realmente me va a terminar de dar felicidad, la cerecita encima del pastel, es que otros ganen menos. Porque si otros ganan lo mismo que yo, como tengo el síndrome del hermano celoso, y creo que en esa imagen que se tiene de Dios, que es a imagen y semejanza de los hombres, creemos que el amor de Dios es de una otra manera como la limitación de una pizza celestial. En esa pizza celestial, Dios, como yo su hijo, me va a dar un pedazo de pizza, pero si tiene que dar la misma recompensa a todos, a mí, de una u otra manera, me va a tocar un pedazo de pizza de su amor más pequeñito. Entonces, para que Dios me llene a mí de su amor, depende, dicen estos, o actúan por lo menos de esta manera, depende en que a otros no le dé tanto. Porque si le da un denario a ellos y me da un denario a mí, si le da la misma recompensa a ellos como me la dan a mí, si se la dan a ellos siendo malos como me la da a mí, que he sido un buen chico, a mí me va a tocar menos de su amor porque es el amor de Dios en esa visualización humana tiene un peso limitado. De hecho, una de las historias más famosas es precisamente la del hijo pródigo. Quiero que penséis en vuestra mente cuánta herencia se lleva el hijo pródigo cuando sale de la casa del padre. Y la gente automáticamente dice, bueno, son dos hijos, se lleva la mitad. No para cuando la audiencia es judía, cuando la audiencia que está escuchando a Jesús diciendo esta parábola, escucha el hecho de que este hombre tenía dos hijos y el menor, específicamente dice, el menor pide su herencia y se va, el judío automáticamente sabe que el menor se ha llevado un tercio. ¿Por qué? Porque en la ley judía el mayor se lleva dos tercios, se lleva el doble del resto. Eso ya está establecido en los tiempos de Josué, los tiempos de Deuteronomio, etc. El mayor se lleva el doble. Entonces, el mayor se ha llevado dos tercios. El menor se ha llevado un tercio y el un tercio lo ha malgastado. Cuando regresa por hambre. Regresa no por un arrepentimiento, sino porque tiene hambre y está pensando cuántos de los obreros, pues voy como obrero y me meto ahí. Es la reacción del padre para con el hijo que derrite el corazón del hijo. Porque nos dice muy claramente Romanos 2:4 que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y cuando este hijo pródigo está en la pocilga de los cerdos, todavía no ha visto la bondad de Dios o no la ha entendido o no la ha visto manifestada de una manera que le ha explotado el corazón. Si la bondad de Dios o la bondad del Padre nos lleva al arrepentimiento, es cuando esa bondad es manifiesta y el Padre le pone los dedos en la boca y le dice, no, no digas más. Mira a todo el mundo y dice, este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. O sea, que tú puedes estar muerto y llegar a vivir. Poder estar totalmente perdido y al mismo tiempo llegar a ser encontrado por el único que nos puede encontrar. Pero en esa misma historia, la felicidad del hijo mayor, que acordaros tiene dos tercios de la herencia, y que se lo recuerda al padre, todo lo que tengo es tuyo, chico. Todo lo que tengo es tuyo. La felicidad del hijo mayor no es suficiente con que él tenga dos tercios y que su padre le haya confirmado que todo lo que tengo es tuyo. Para una felicidad absoluta del hijo mayor, incluye el hecho de que su hermano pequeño se pierda y permanezca perdido. O sea, eso cuando lo analizamos a nivel psicológico, estamos hablando de una persona, un sociópata, un psicópata, una persona con una malicia y una inquina interna tremendo. Pero es que lo vemos alrededor de todas las escrituras.
para Jonás, no es suficiente que él sea el profeta de Dios, elegido por Dios y querido por Dios. La felicidad de Jonás depende de que Ninive se queme. Si Ninive se quema, Jonás mismo dice, bueno, pues si no lo vas a quemar, prefiero morirme yo. O sea, ¿a qué punto llega su egocentrismo que prefiere rechazar su propia vida por el hecho de que Dios quiere también la vida de Ninive? Y le dice, mátame, mátame. Si los vas a ir, vas a estar con ellos, prefiero no tener nada. De hecho, el hermano mayor se queda fuera con el rechinar de dientes. Se queda afuera con el rechinar de dientes, rechinando los dientes. Y se queda en la oscuridad. Y es una de las analogías, de las ilustraciones con palabras que usa Jesús y que usa diferentes partes en la Biblia. En inglés se dice word pictures. Word pictures es palabra, palabra, imagen. Con una imagen, nosotros lo diríamos, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ok? En el Antiguo Testamento nos habla de el jabón del lavandero. El jabón del lavandero es para limpiarnos. Nos habla del fuego refinador. Nos habla de el rechinar de dientes, el horno. Nos habla del lagar, del pisoteo del lagar. Son todo imágenes para transmitir una idea. Curiosamente, cuando seguimos el concepto, o aquellos que siguen el concepto de texto prueba, en ese afán de probarlo todo, y siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos dice en la Biblia, el texto prueba dice que Judas fue y se ahorcó. Pero en ese mismo texto prueba te vas a otra página y Jesús les dice a sus discípulos, ir vosotros y hacer lo mismo. O sea que en el texto prueba podemos probar todo, podemos sacar de todo, ¿ok? Y de hecho, evidencia está en la gran miles y miles y miles y miles de dogmas y denominaciones y subdivisiones de esas denominaciones, etcétera, que existen a día de hoy. Cuando yo hablo a aquellos que son defensores vivos del texto prueba, yo les pregunto si ellos creen que existe un lago de fuego en el cual los los perdidos no se van a encontrar, no van a ser encontrados, sino que se van a quemar y se van a quemar absolutamente, totalmente consumidos, etcétera, etcétera. Me dicen que sí. Entonces yo digo, muy bien, ¿crees que al mismo tiempo va a haber un lagar donde van a ser pisoteados? Dice, bueno, eso es una imagen, eso es una ilustración, esos son símbolos. Dice, ok. ¿Crees en el rechinar de dientes? Ah, el rechinar de dientes, por cierto, que ocurre también en ese grupo que, como Jonás, como el hermano mayor, rechinan los dientes porque ven a las prostitutas y a aquellos repudiados de la sociedad. Y podemos mirar a día de hoy cuáles son esos repudiados de la sociedad, porque a día de hoy no podemos decir las prostitutas y los leprosos. A ver, los leprosos igual en algunas colonias en la India y en algún lugar en particular, pero a día de hoy, en el siglo XXI, en el 2024, la lepra no es algo que... ¿Cuánta gente leprosa conoces tú? O sea, lo que significa es a aquellos que son los repudiados de la sociedad. Es decir, que empieza a mirar cuáles son los repudiados de la sociedad y te das cuenta a qué grupo se está refiriendo Jesús. En tu contexto contemporáneo, ¿cuáles son los repudiados de tu sociedad? Y esos son aquellos que tienen el espíritu del hermano mayor, andan rechinando los dientes porque porque los veréis entrar en el reino primero. No dice, y vosotros no entraréis. Y dice, porque los primeros serán los últimos, hablando de ellos, y los últimos, aquellos que vosotros pensabais que eran los últimos, serán los primeros. Pero, ¿de entrar? ¿Cuántos entran? Bueno, la historia del hijo pródigo nos deja al hermano mayor fuera. Es una historia que nos la deja ahí pendiente. De hecho, la historia de Jonás nos deja a Jonás ahí pendiente. No sabemos, nos hace una pregunta, nos deja el libro de Jonás con una pregunta. ¿Acaso, Jonás, tú estás llorando más por un
un enramado, porque el gusano te ha comido las hojas del enramado, y, y no por toda una población que no va a ser destruida, nos lo deja con una pregunta. Pero cuando le hablo, por ejemplo, del lagar, de, de el granero, etcétera, le hablo de un montón de cosas. Hay mucha gente que me dice, no, no, pero esos son imágenes, esos son símbolos. Ah, ¿y lo del fuego? Ah, no, lo del fuego literal. Oye, qué curioso. Lo del fuego literal, sí. No, y lo del jabón del lavadero, no, eso es símbolo. O sea, ya se ha metido la imagen que el fuego es literal. Fuego es literal. Entonces, dentro del fuego literal, yo suelo preguntar lo siguiente. Por cierto, en el lago de fuego, ¿para qué el sulfuro? ¿Por qué el sulfuro? Me miran así y dicen, "Bueno, ¿a qué te refieres?" Y dice, bueno, en inglés lo dicen fire and brimstone. O sea, fuego y azufre, que es el sulfuro. Fuego y azufre. O sea, ¿qué es? ¿Para que estén quemados, bien quemados? O sea, ¿por qué lo del azufre, no? Y es curioso porque es otra de esas paradojas que ocurre en nuestra vida cuando leemos incluso parábolas o enseñanzas de Jesús y venimos de una sociedad con computadores, con un montón, con plásticos, con luz artificial, etcétera, etcétera, y no venimos de una sociedad agraria. Hay muchas maneras en las cuales se han explicado cosas que ahora, para explicárselo a los jóvenes de la nueva generación, prácticamente tienes que decir, bueno, imagínate que tú tenías 100 móviles y uno de tus móviles se perdió el móvil. O sea, como que hay que adaptarlo porque están tan desconectados de la tierra y de esa sociedad agraria que hay un montón de símbolos que no se entienden. Y una de ellas es precisamente el lago de fuego. Porque dentro del lago de fuego son todos imágenes de alquimia o alquimia. Todos ellos. La razón por la cual hay un sulfuro, y se lo he preguntado a pastores de diferentes denominaciones, a ancianos de iglesia, tanto anglicanos, pentecostales, adventistas, bautistas, etcétera, porque gracias a Dios es muy pluricultural, religiosamente hablando, aquí en Australia. Entonces he tenido la oportunidad de presentar temas en diferentes denominaciones y congregaciones. Y a todos aquellos que creen en una destrucción tanto eterna a lo largo de un quemazón eterno, o aquellos que se autodenominan un poquitito más misericordiosos y, y te queman solo dependiendo de cuánta maldad tengas, pero al fin y al cabo acaba sufriéndolo de esa manera. eh, Cuando yo les pregunto por qué el azufre, nadie sabe de contestarme. Y a algunos, además, les he dicho, o sea, tienes una cualificación en teología. Has estudiado 4 años en teología. ¿Por qué el azufre? Y no saben contestarme. ¿Por qué? Porque no saben alquimia. Tampoco lo sabía yo. Y por eso digo que hay muchos textos antiguos que a menos que nosotros empecemos a tratar de entender qué es lo que el autor o los autores querían decir a aquellos del tiempo donde fue escrito, no lo vamos a entender. O por lo menos va a haber aspectos que no vamos a entender. Entonces, el lago de fuego, el limme, es la palabra que se utiliza en el texto del Apocalipsis, el limme de fuego. El limme es el recipiente del que hace alquimia. Y alquimia es una ciencia muy antigua en la cual la idea era ahora sabemos en la vida moderna, que la idea era de reorganizar átomos, átomos de carbono y oxígeno y nitrógeno, que son básicamente la base de nuestro organismo, la base de cualquier mineral, etcétera. Es curioso porque todo lo que ves alrededor, por mucho que se parezca diferente, por mucho que, am, que tenga un color diferente, una textura diferente, todo está formado con la misma, con el mismo número de átomos, o sea, con el mismo número, no número, perdón, la misma presencia de átomos, mayormente el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, mayormente. Lo que pasa es que organizados de una manera diferente, ¡pum! Y nos da un producto totalmente diferente. Entonces, en la alquimia, la idea era de técnicas de alquimia en la cual vamos a crear una estructura diferente para sacar oro y plata. Esa era la alquimia. Entonces, dentro de la alquimia existe un recipiente. Y ese recipiente se llama limbe, que es la palabra que se ha traducido
en español o en inglés o en las lenguas como lago de fuego. Es el limbe. Y en el limbe lo que hacían es ponían cualquier tipo de minerales, cogían una roca y ponían un mineral. Y la alquimia salió del concepto de que, claro, cualquier tipo de roca, si hay una presencia de oro en esa roca, en la alquimia salía el oro. Llegaban a sacar el oro. No es que habían cambiado la estructura de nada, sino que esa roca que tenían tenía un pedacito de oro, algo de oro. Y como tenían algo de oro, pues, y refinaban el oro, es decir, llegaron a la conclusión que igual si reorganizamos todo, en lugar de una cantidad pequeñita, podemos sacar una cantidad enorme de oro. Sin saber que, claro, el oro que estaban sacando era porque esa roca, aunque a simple vista no tuviera oro, tenía trazos de oro. Todo lo que hacían es cogían una roca, tú imagínate, una roca del monte, y la ponían a temperaturas muy, muy altas. Y en esas temperaturas altas se derretía. O sea, llegaba un momento que se derretía. Tenían técnicas para poder llegar a tal temperatura de derretir la roca. Y al derretir la roca tenía cobre, tenía hierro, tenía magnesio, manganeso, tenía zinc, tenía un montón y tenía su plata y tenía su oro. Entonces, ¿cómo ahora haces? Pero claro, ahora todo está ahí como un batido derretido. ¿Cómo ahora haces tú para separar? Yo lo que quiero es el oro y la plata, que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo hago yo para separarlo? Pues sí, lo habéis adivinado. Azufre. Es lo que se echa. Al echar el azufre, el hierro se junta con el azufre y acaba con sulfuro de hierro. El cobre se junta con el azufre y acaba con sulfuro de cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y sube como una cascarita hacia la superficie. Va subiendo como una cascarita de la superficie, como cuando la abuela hacía caldo de pollo y subía esa grasa hacia arriba, hacia la superficie del caldo de pollo. Y si la abuela no quería tanta grasa, le cogía con un cucharón y iba quitando esa grasa que iba subiendo para arriba. Bueno, pues esas impurezas que se han juntado, que no son impurezas en realidad, porque son hierro, cobre, etcétera, etcétera, pero bueno, que se llaman impurezas. Se llaman las impurezas. Es lo mismo que nos está diciendo en el Antiguo Testamento cuando dice que limaré todas las impurezas de ti y serás como oro refinado. Porque cuando tú ves todas las impurezas hacia arriba, el que practica la alquimia va quitándolo, va quitándolo, va quitándolo, hasta que al final lo único que queda es el oro y el plata mezclado. El oro y plata mezclado. Pero acordaros que cuando Jesús se está refiriendo a este tipo de fuego, dice que todo sacrificio con relación a este fuego, todos seremos sazonados con sal, porque todo sacrificio tiene que ser sazonado con sal. Y de hecho, en la imagen de ese fuego eterno que tienes en la imagen del Antiguo Testamento con el tabernáculo y el fuego eterno del altar, etcétera, etcétera, todo sacrificio tenía que ser salado, tenías que ponerle sal, todo. Qué curioso, porque si cuando tú le echas la sal a la alquimia, lo que hace es que la plata se convierte en cloruro de plata. Acordaros que la sal tiene cloruro y sodio. Entonces se convierte en cloruro de plata, sube para arriba, recoges la plata, ya tienes la plata y el otro lado tienes el oro. O sea, el evento más terrorífico, donde más se han usado en las iglesias, denominaciones y subdenominaciones, para aterrorizar a aquellos que estuvieran cuestionando el dejar la formación de cualquier tipo de denominación o el legalismo o cualquier cosa. La, el brazo torturador, opresor en las conciencias de aquellos que querían vivir una vida basada en el amor al prójimo y el amor a Dios y sacudirse un poquitito de los mandamientos de hombres y dogmas, estos que querían seguir sponsorizando sus dogmas y sus mandamientos de hombres, tenían una amenaza genial. Como tú no aparezcas aquí el domingo, te vas a quemar en el fuego eterno. Como no aparezcas aquí en la noche de oración, te vas a quemar en el fuego eterno. De hecho, en Génova, etcétera, eran pueblos enteros en los cuales había oficiales que iba escribiendo los nombres, pim, ok, presente, 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 presente.
Y como no fueras ese domingo a la iglesia, esto estamos hablando de los protestantes. Ni ya no te voy a decir más anteriormente con la iglesia de los reinos anteriormente. Pero allá en Génova, o sea, te iban ahí a la casa y tenías que estar medio moribundo si no habías aparecido el domingo. Porque como no estuvieras medio moribundo, ¿qué razón tú tienes de elegir quemarte en el fuego, hermano? Cuando en realidad está sacado de contexto, ha sido usado para una manipulación eclesiástica, basada también o puesta, podríamos decir, más leña al fuego en esa manipulación eclesiástica a través de la Edad Media, donde existía una prohibición corporativa de no pensar por sí mismo. Y cuando hablamos de no pensar por sí mismo, realmente lo que estamos es tratando de apagar la libertad de conciencia de los individuos y, más allá de eso, incluso el puro sentido común. El puro sentido común. Y cuando hablo del puro sentido común, yo suelo hacer esta pregunta. Yo tengo 3 hijos y todo fue, pues bueno, a la aventura. Y nosotros hemos sido muy, muy bendecidos porque eh, el yo mirar la adolescencia de mis hijos y mirar para atrás y darnos cuenta que no he tenido ningún problema con la adolescencia de mis hijos. Y la única cosa que, pensando fuerte, me viene a la cabeza es un episodio que tuve con mi hijo mayor, porque se llevó a una chica al cine y no nos dijo nada. Ese fue el episodio cuando tenía 16 años y que salimos a caminar mi hijo y yo y le dije, estoy muy, muy decepcionado de que no tengas confianza en nosotros para hablar con nosotros, no sé qué, ta, 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 ta". Es lo único que me viene a la cabeza. Es una hermosura para un padre. Pero a pesar de eso, y mis hijos ya no son adolescentes, pero a pesar de eso, nosotros cuando tuvimos nuestros hijos no sabíamos cómo iban a salir. No sabíamos cómo iban a salir. O sea, nos podían haber salido, se han metido en las drogas con malas compañías, etcétera. Gracias a Dios, en nuestro caso no ha pasado. Sé que ha sido el caso de muchas personas, lamentablemente, pero en nuestro caso, gracias a Dios, hemos tenido una enorme bendición con nuestros hijos al respecto. Pero claro, nosotros no sabíamos cómo iban a salir. Pero es que Dios sabe cómo va a salir cada uno de nosotros. Dios sabe cómo va a salir cada uno de nosotros. Y si la teoría, porque no digo ya ni siquiera la teología, la teoría, porque ni siquiera es demostrada, porque dicen, ah, ya se verá, todo es mucho, ya se verá, ya lo verás, ya lo verás, ya se verá. Ok, entonces es una teoría. La teoría de que se van a perder está unida en el subconsciente de aquellos que la promueven con que pequeñita es la puerta de aquellos que se salvan y grande es la puerta de aquellos que se pierden. Por lo tanto, lo que en realidad están diciendo es que la mayoría son los que se pierden y la minoría, aunque esa minoría sea de millones de personas, los miles de millones son los que se pierden, viene basada en el hecho de que hay un Dios que sabe cómo van a nacer esos hijos y qué decisiones van a tomar esos hijos, y que va a ser una decisión que les va a llegar a la perdición, y en ese camino de perdición se van a llevar a un montón de gente por delante, y aún y todo dice, sí, ¿por qué no? O sea, es como que a mí me venga una revelación que esté garantizada 100%, porque el conocimiento de Dios es garantizado. Que me llegue una revelación 100% garantizada, 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 de que si mi esposa y yo tenemos un hijo, va a ser ese hijo un psicópata peor que Adolfo Hitler o peor que los cualquiera que hayan nacido. Y, y esa revelación me llega a mí y es de seguro. ¿Cuál es mi actuación? Mi actuación es irme a una clínica de vasectomía y decirle al doctor, si normalmente haces solo un nudo, hazme 3,5 nudos y un nudo ahí en los conductos de estos nudos navales. Porque yo no quiero tener sobre mi conciencia el saber, no solo que mi hijo se va a perder, sino que en el camino de su perdición va a matar a miles y miles y miles de personas.
Y esto soy yo, un humano egoísta. Y Dios, sabiendo que el gran volumen de la humanidad se va a perder, cuando además, según aquellos que narraban las historias, cuando una nación no tenía hijos era porque Dios los había maldecido para que no tuvieran hijos, ¿no será mejor no esterilidad a todo el mundo? Esterilidad a todo el mundo o esterilidad a aquellos. ¿Acaso no hay padres que hubieran sido o parejas que hubieran sido fantásticos padres, y que muy posiblemente no hubiesen acabado con un niño, posibilidad por genética, por educación, por un montón de contextos, no hubieran acabado con un asesino en serie y sin embargo no han podido tener hijos? Y resulta que otros que nacen con criminales en la casa, con un niño que ya lo ves con 4 años y dices, uy, como no le des una moto para gastar energía, este va a gastar la energía en otros lugares. Y sin embargo, bueno, que no nazca. Y hablamos del libre albedrío. No, porque es el libre albedrío. El Señor ha puesto. A ver, pero Dios no va a poner una norma o una ley o una estructura en el cual se va a disparar él mismo en su propio pie. Se va a llamar o declarar el Salvador del mundo porque salvará al mundo de sus pecados, pero luego en realidad la contabilidad va a decir que salvó en comparación muy poquito. De hecho, algunos de vosotros habéis escuchado, no 1 en 100 serán salvos. No 1 en 100. O sea, se ha llegado a decir ya hasta con porcentajes. O sea, eso es un 1%. Un 1%. No 1 en 100. Entonces, el Salvador del mundo se lleva un 1% y con el que estaba combatiendo y con el que competía se lleva el 99%, eso en el caso extremo de aquellos que declaran no 1 en 100. El Salvador del mundo se lleva un 1% y aquel con el cual competía se lleva el 99% y él llega con su 1%, alza las manos y dice, soy el Salvador del mundo. Eso es... Aquí algo falla. Las matemáticas fallan. ¿Cómo va a ser el Salvador del mundo con un 1% salvado? ¿Y cómo el otro va a ser el perdedor si se ha llevado el 99% con él? De hecho, en España en estos momentos se está jugando el torneo en fútbol de la Copa del Rey. En la Copa del Rey hay equipos de regionales que en el bombo les puede tocar jugar con el Real Madrid o con el Barcelona. Pongamos el Real Madrid. Cuando un equipo de regional, que son carniceros y pescaderos y albañiles, etcétera, que van a entrenar los miércoles y los viernes y tienen partido el domingo, etcétera, etcétera, que el fútbol no les da de comer, para nada. Van al Santiago Bernabéu, en el estadio del Real Madrid, y le meten un gol, uno, al Real Madrid. Lo celebran como si ese equipo regional ha ganado la Copa de Europa. Aunque el Madrid les meta 10 y digamos, ganó, ganó el Real Madrid 10-1. Sí, pero es que el Real Madrid, con unos sueldos, con un presupuesto, etcétera, 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 ¿cómo se deja meter un gol? ¡Uno! Solo uno. De hecho, decimos que si quedan empates 2-2, en la mente popular del pueblo, de la nación, ¿quién ha ganado realmente? ¿Qué se está hablando en los bares de España? Sí, fíjate esto. Vienen aquí 4 carniceros, un pescadero y el ferretero de la esquina y le mete 2 goles al Madrid. Ahí, como Dios manda. En, la mente popular, los que han ganado la victoria moral es el pueblito pequeñito que le ha metido 2 goles al Real Madrid. Y ahora tenemos a alguien que asegura que
con aquello o aquellos que Dios está compitiendo, que son su creación, Dios pierde el 99% de ellos. Y no vemos ningún problema en ello. No vemos absolutamente ningún problema. Y es tremendo, porque el problema es, en esencia, grandísimo. De hecho, en Filipenses capítulo 2 nos dice que toda rodilla se arrodillará y toda lengua declarará que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor para gloria del Padre. Eso es en Filipenses 2. Pero en esa obcecación que algunos tienen en la mente, en la cual no puede ser que Dios vaya a salvar a todos, van más allá del texto. O sea, ya no es ni siquiera texto prueba, van más allá del texto y dicen, ya, pero en ese momento es muy tarde, cuando todo lo declaran es muy tarde, y en ese momento en la declaración no es sincera, es muy tarde y no es sincera, y en ese momento Dios los lleva al fuego y los quema. Cosa que primero no está en el libro de Filipenses, ni en el capítulo, ni en el libro. No dice nada de eso. Pero además, otra cosa, acaban de hacer de Dios el rey Nabucodonosor. Porque la libertad o el libre albedrío del rey Nabucodonosor es la siguiente. Tú tienes libertad, chico. O me adoras o te tiro al fuego. Libre albedrío. ¿Pero qué clase de libre albedrío es ese? Es el mismo albedrío que nosotros usamos con nuestros chicos, con nuestros hijos, y sabemos que no es libre albedrío, es manipulación. Cuando están en la cena y no se quieren comer el brócoli, le decimos, chico, no hay ningún problema, ¿eh? Si no quieres comer el brócoli, no quieres comer el brócoli. Entiendo que como no quieres comer el brócoli, no quieres comer el postre, y entiendo que como no quieres comer el postre, lo que realmente estás diciendo que en tu libre albedrío quieres ponerte el pijama e irte a la cama temprano. Claro, te mira el niño con una cara diciendo, no, eso no es lo que no quiero. Yo lo que quiero es no comer el brócoli, comerme el postre y luego ver una película y no irme a la cama. Ya, pero así no funciona el libre albedrío, chico. O me adoras, o si no me quieres, te quemo. ¿Pero qué clase de libre albedrío es? Es el libre albedrío de Nabucodonosor. Y se ha hecho de Dios. No la imagen que Jesús ha venido a revelarnos, sino se ha hecho de Dios al rey Nabucodonosor. Como decían en mi tiempo, cuando crecí en España, alucina vecina. De Dios se le ha hecho el Dios Nabucodonosor. Y no solo eso, ya aprovecho. En Filipenses 2, cuando dice que toda la lengua declarará, cuando dicen, no, pero ahora su declaración no es verdadera. Primero, el texto nos dice que toda lengua declarará. Y la esencia del texto, de hecho, nos está diciendo que es como que se dan cuenta que la declaración sí es verdadera. Pero dice, pero bueno, pues aunque sea verdadera, ya se perdió el tiempo de gracia. Ya se cerró la gracia. O sea, el Dios que no cambia, que la gracia no es un tiempo, la gracia es una persona. Dios no tiene gracia. Dios es gracia. Y la gracia de Dios, tenemos salmos que lo repiten 16 veces en un salmo. La gracia de Dios dura por siempre, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Y voy un paso más allá. Dios no tiene perdón, Dios es perdón. Entonces, los atributos de Dios no son algo que Dios tiene y luego deja de tener, sino es algo que Dios tiene, es Dios, es diferente a nosotros. Eh, la estructura, la manifestación de Dios en esencia está manifestada para nosotros en cómo Jesús enseñó e interaccionó con su gente de alrededor. Y la otra cosa que dicen es, bueno, pero es que ahora ya lo están declarando muy tarde. Ya está muy tarde. Se cerró el tiempo de la gracia. Es como que tú has querido que tu hijo llegue a un momento que se dé cuenta que actuó mal en algo y que tomó malas decisiones y hizo mucho daño a sus hermanos o a ti o lo que sea por unas decisiones que hizo. Y cuando ya está en el lecho de muerte con una enfermedad terminal debido a su consumo de drogas o a su estilo de vida o lo que sea y tal, y llegas al hospital y le queda un minuto y ya no hay vuelta atrás para ello, para ello, para ello,
Dice, papá, perdona. A buenas horas, mangas largas. Ahora ya no, chico. Ahora ya no. O sea, lo dicho en un principio. Tenemos que siempre autorregularnos a nosotros mismos y compararlo con las enseñanzas de Jesús y con la manera en la cual esas enseñanzas fueron manifestadas en su vida. No vaya a ser que el Dios que tenemos en nuestra mente lo hemos creado nosotros a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Porque yo tengo a mujeres que se pusieron en contacto conmigo a través de escuchar algún seminario en el canal de YouTube diciendo, no, estás equivocado, porque Dios no puede saber, con todo lo que nos ha hecho sufrir mi ex marido, a mí y a mi hija, Dios no puede perdonarle a él y definitivamente le perdonará, pero no le puede salvar. Entonces, ¿quién está hablando ahí? ¿Es Dios a través de la boca de esa mujer dolida y dañada? ¿O es un todavía... Ha habido gente que me ha dicho, la venganza no es mía, la venganza es del Señor, pero venganza hay, ¿eh? O sea, a mí que no me quite la venganza. Yo acepto que yo no voy a impartir esa venganza. La acepto. O sea, me reprimo y yo no voy a manifestar esa venganza. Pero ahora encima no me quites la venganza de Dios. O sea, aquí alguien tiene que pagar. Y en el momento en que alguien tiene que pagar, todo se convierte por obras y nada de ellos por gracia. Entonces, una de las cosas que tenemos que analizar, y voy a dar ahora tiempo para el fórum, para que se abran los micrófonos, etcétera, pero una de las cosas que tenemos que analizar con nosotros es lo siguiente. Si Dios restaura a Hitler, si Dios restaura al mayor de los asesinos, pero a mí también me restaura, ¿ok? A mí también me salva. Es el hecho de que la otra persona esté ahí. Un efecto desgarrador en mí. Y si es un efecto desgarrador, ¿por qué tengo esa sensación de ser el hermano mayor rechinando los dientes? O sea, ¿por qué a mí me tiene que afectar el hecho de que si a mí ya me ha pagado mi denario, si a mí ya me ha dado mi denario, si a mí ya me ha dicho que me quiere, que me restaura, que para mí no va a haber más lágrimas, más dolor, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Y esto lo tengo que analizar realmente seriamente en mí. ¿Por qué me sienta mal hasta el punto de llegar a enojarme y a rechinar los dientes? Que pueda hacer lo mismo con otra criatura, también caída, también dañada, también rota, y que llegue a restaurar. ¿Por qué siento eso dentro de mí? Esa sed que yo llamo justicia, esa sed que yo llamo la venganza divina. No vaya a ser que en realidad lo que realmente estamos mostrando es que nosotros también necesitamos ir a ese lago de alquimia para que ciertas impurezas también sean quemadas. Muy bien, vamos a... Como digo, es una sinopsis y tenemos muchísimos programas en YouTube al respecto. Podemos abrir los micrófonos si quieres, Carles. Carles.